En este video te enseño a cómo activar el nuevo modo avanzado Chrome Labs en Google Chrome. Prueba las novedades del navegador antes que nadie. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video, ya lo sé, nuevamente hablando acerca de navegadores, en esta ocasión acerca de Google Chrome. Y es que, pues mira, Google Chrome constantemente está actualizando a la par con Edge Chromium ciertas novedades, ciertas funciones indispensables. Ya lo saben de antemano que para mí el navegador que ha tenido demasiado repunte últimamente es Edge Chromium, pero Google no se queda atrás, y es que recientemente pues ya ha lanzado esta nueva función, esta nueva alternativa para probar las novedades antes que nadie. Y bueno, vamos a ir desplayando todo esto porque sin duda, pues mira, ya sabemos de antemano que podemos activar a veces las funciones experimentales por medio del Chrome Flags, a la par en la versión estable, también en las versiones Canary, también en la versión beta. Y bueno, además de la edición estable de Chrome, que ya sabemos que, como he dicho, se puede activar por medio del Chrome Labs, Google también cuenta con las versiones que son de experimento, las experimentales, que es la Canary, la más avanzada, con más novedades y experimentos, que a la par también es inestable, y la versión beta, que como he dicho, pues es otra versión que está dentro del grupo este, que es para insiders. De todas maneras, los enlaces van a estar abajo en la descripción. Hay que destacar que cuando Google implementa una nueva función en el navegador, para probarla suele ser necesario activarla mediante el apartado de funciones experimentales o por medio de los flags. Sin embargo, este apartado suele ser considerado como complicado para los usuarios estándar que solo quieren probar rápidamente algún experimento concreto. Por ello, Google ha decidido simplificar este proceso creando una nueva herramienta para las ramas beta y Canary del navegador de Google. Se llama Chrome Labs. Bueno, también está disponible para la versión estable, pero ahí tal cual no estarás notando demasiados experimentos, demasiadas nuevas novedades. Y bueno, Chrome Labs, la forma para probar todas las novedades antes que nadie. Y bueno, es un nuevo apartado que ha incluido Google dentro de su navegador con el fin de añadirle todas las novedades que van apareciendo para el navegador y permitir a los usuarios activarlas o desactivarlas fácilmente. Ese nuevo apartado aparece a la derecha en la barra de direcciones con el icono de un vaso de precipitados, esta clase de tubos de ensayos. Y bueno, es un icono así tal cual, el cual simplemente al presionarlo estaremos viendo los experimentos. Ahí estaremos viendo, por ejemplo, Reading List, el Task Scrolling, el Task Search, que son funciones experimentales que ya las podemos probar antes que nadie ahí en el navegador. Si encontramos uno que queremos probar, simplemente podremos activar en Enable, Disable, Default, dependiendo del modo en el cual queremos probar este experimento en el propio navegador. Nos dice también una breve descripción. Y bueno, podemos cambiar el estado en cualquier momento. No pasa absolutamente nada. Me parece una forma totalmente fiable, totalmente sencilla de poder pues probar antes que nadie todas las novedades que estarán llegando ahí en el navegador. Así es que hay que decir también algo muy indispensable: activar esto, el modo laboratorio en Chrome. Esta función está pensada exclusivamente, ojo, para las versiones beta y Canary de Google Chrome. Los enlaces van a estar, como he dicho, abajo en la descripción de estas versiones, ya que son las que suelen traer pues obviamente los experimentos, pero también podemos probar en la versión estable. También podemos hacerlo. El número de novedades que encontramos va a ser mucho menor, pero lo más recomendable es hacerlo con beta y Canary. Aunque sea lo que sea, siempre es muy indispensable tener esta alternativa, como he dicho, de beta y Canary para poder probar las funciones experimentales. Antes lo utilizábamos por medio de los flags, activarlos. Siempre les había dejado lo que son enlaces de flags ahí directamente para escribirlo, activarlo. Ahora ya hay una manera muy fácil y muy sencilla. Lo que sí está un poco contrastante es que esta nueva función de laboratorio, para poder activarla, primero necesitamos ahí escribir en la barra de direcciones en el navegador pues Chrome, Flags, Chrome y Labs, es decir, nuevamente entrar al Flags para activar este modo laboratorio. Pero es la última vez que haremos esto. Simplemente al activarlo ya nos aparecerá lo que es el tubo de ensayo ahí, el icono, y simplemente
pues reiniciamos ahí tal cual el navegador. Ya tendremos las funciones totalmente experimentales en cada versión que tengamos actualizada. Así es que ya está totalmente disponible esta nueva función para probar todas las novedades antes que nadie en el navegador. Siempre te dejo esta pregunta: ¿qué navegador estás utilizando? Ya lo sabes de antemano. ¿Cuál crees tú que es el mejor? Google Chrome, Edge, Chromium, Brave, Vivaldi, ya lo sabes, Opera, por ejemplo, Firefox, yo que sé. Déjame saberlo abajo en los comentarios. Hasta aquí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutos fuera y chao.